Buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante como es la evaluación de desempeño, casos prácticos. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, todas las organizaciones están compuestas por un equipo humano y el éxito o fracaso de esta es fruto del esfuerzo de los profesionales que la componen. El área de recursos humanos, de hecho, tiene como objetivo que las compañías pues cumplan sus metas, ¿no? Una de las tareas más importantes en este departamento es evaluar el desempeño, pero la pregunta es ¿por qué? La evaluación de desempeño de los empleados es algo vital para cualquier empresa que quiera comprobar el nivel de productividad interno. Es especialmente útil para analizar pues, si los objetivos de los trabajadores se están cumpliendo o no y poder tomar decisiones que desbloqueen al trabajador y le permitan seguir trabajando y logrando también los objetivos, ¿no? Pues bien, la evaluación de desempeño en la gestión de recursos humanos es una actividad fundamental para medir y evaluar determinados procesos y su utilidad principal es el desarrollo de los empleados, ¿no? Así también lo determina la escritora argentina Marta Ales, ¿no? En su libro Dirección Estratégica de Recursos Humanos, gestionar por competencias es un medio para el éxito. Pues bien, por lo tanto, la evaluación de desempeño se emplea en general para determinar aquellas fortalezas, aquellas debilidades de un profesional durante la realización pues, de sus actividades y el cumplimiento de responsabilidades propias del cargo que ocupa. Esto se hace justamente con la finalidad de descubrir en qué medida es productivo el colaborador y si podrá mejorar su rendimiento en un futuro. Pues bien, medir el desempeño laboral en realidad es un proceso indispensable, ¿no? A pesar de lo importante que es este proceso, el 51% de los empleados siente aún que las evaluaciones de desempeño son, en algunos casos, inexactas, ¿no? Y según Deloitte, solo el 8% de las empresas cree que su proceso de gestión del rendimiento es muy eficaz para impulsar el valor empresarial. Sin embargo, la clave pues del éxito estará en que se involucren aquellos líderes, ¿no? En el diseño de un modelo que haga sentido con un propósito claramente estratégico, ¿no? Agregue valor a los involucrados, cuente con herramientas tecnológicas adecuadas, sea ágil, funcional y sostenible. Pues bien, el tema del desempeño laboral hoy viene, así como todo lo que está pasando en esta coyuntura, cambiando, ¿no? Si es que antes, de repente, se realizaba pues un determinado tipo de evaluación en entornos presenciales, no es que esté tampoco funcionando en el ámbito remoto o digital, ¿no? Hoy vemos, sin duda alguna, que hasta para evaluar a los empleados, hoy pues ha surgido, ¿no? Nuevas formas de poder evaluarlos. Pues bien, ¿tiene algún beneficio utilizar, por ejemplo, un modelo de competencias? De hecho, sí. Es importante proporcionar pues un lenguaje que sea común, que sea compartido dentro de la organización, para que se lleve de la mejor manera aquella evaluación por desempeño. De hecho, de lo que se trata es que al momento de hacer una evaluación del desempeño de los empleados sea pues lo más real posible, ¿no? Es decir, que sea justo, objetivo, ¿no? Pues bien, puntos claves de la evaluación de desempeño. Los KPIs a medir deben estar fundamentados con información y datos relevantes para el puesto de trabajo que se va a evaluar. Y es que un punto fundamental dentro de la evaluación son justamente los indicadores, ¿no? De hecho, cobran vital importancia, ¿no? El que estos indicadores proporcionen una información que sea clara, ¿no? Pues bien, los empleados deben conocer los objetivos que se medirán. Cuando nosotros hacemos una evaluación de desempeño, el empleado tiene que saber qué cosa es lo que se está midiendo, porque también tiene que saber por qué se está haciendo, qué es lo que realmente se quiere lograr con dicha evaluación, ¿no? Pues bien, la persona encargada de evaluar debe ser pues el líder que ayude a los empleados a mejorar, ¿no? Y es que antes, por ejemplo, las evaluaciones de desempeño eran realizadas por una sola persona. Por ejemplo, un jefe, ¿no? Y era el único
a evaluar. Sin embargo, ¿no? Y de cara pues a la evolución que tenemos en las organizaciones, hoy en día ya no es así, ¿no? Hoy en día, de hecho, necesitamos una evaluación que se dé de diversos ángulos, con diversos actores. Sabemos que los jefes o los líderes no son los únicos con los que nos interrelacionamos. También tenemos pares, también tenemos personal a cargo, también tenemos clientes, proveedores, ¿no? Entonces, en la medida que de alguno u otro modo existan, ¿no?, muchos ángulos de evaluación, es que vamos a tener información cada vez más clara y real. Antes había pues este tema de que si una sola persona te evaluaba y no te llevabas de repente, ¿no?, entre comillas vamos a ponerlo, si no te llevabas con esa persona, pues esa persona era capaz y tenía el poder de despedirte, ¿no? Porque pasaba pues un informe desfavorable y ya está. Justamente en aras de evitar este tema de conflictos que a veces se dan de forma interna, es que se promueve las evaluaciones, por ejemplo, una de ellas, que vamos a verlo ya más adelante, la 360, ¿no? Donde tenemos evaluación de diversos ángulos, con diversos actores, ¿no? Pues bien, tenemos entonces, ¿por qué es tan difícil entonces medir el desempeño? Para muchas organizaciones no les resulta fácil hacerlo, pero vamos a ver cuáles son estos puntos que dificultan la medición. Los jefes están acostumbrados a evaluar el desempeño de manera subjetiva o de forma subjetiva. Y es que a veces la medición subjetiva no es la real, ¿no? Y justamente traemos nuevamente a colación el ejemplo que ya les ponía, ¿no? Cuando a veces, ¿no?, tenemos pues esta especie de conflictos internos en las organizaciones que de paso nunca faltan, ¿no? Se produce un sesgo frente a la información real, ¿no?, a la información eh, que va acorde con la realidad, ¿no? Entonces, en aras pues de que a veces no se cuenta, ¿no?, con profesional que diga la verdad a totalidad, entonces es que se produce estos sesgos justamente y una sola evaluación puede acarrear en el despido de una persona, ¿no? Porque estamos partiendo solamente de un punto de vista, ¿no? Entonces, justamente al evaluar el desempeño de una manera tan subjetiva, ¿no?, sin tener pues bases sólidas para aquella evaluación, es que se torna pues difícil hacer esa medición. Pues bien, tenemos también que no cuentan con un mecanismo de evaluación adecuado a su realidad. Y eso es justamente lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia, ¿no?, se tenía, de hecho, muchas empresas, muchas organizaciones contaban con este ámbito, pues, de evaluación, ¿no? Sin embargo, posterior a la pandemia, ¿no?, ya no tengo a todo el personal trabajando en un mismo lugar, es decir, yo no los puedo visualizar, no puedo ver qué están haciendo, pues todos o al menos la mayoría, sigue haciendo trabajo remoto. Entonces, la forma de medir ese desempeño tiene que ser distinto, tiene que adecuarse a la realidad. Probablemente la forma en la que yo venía evaluando el desempeño hoy quede obsoleta frente a esta nueva realidad, ¿no? Pues bien, no saben cómo cuantificar el trabajo de sus empleados, ¿no? Y es que cuando no hay objetivos claros, tampoco sabemos cómo llegar, ¿no? Cómo cuantificar dicho trabajo, ¿no? Entonces, de hecho, también se nos torna, pues, difícil, ¿no?, hacer la medición. Pues bien, realizan los procesos de forma manual, lo que genera muchas demoras. Y eso es justamente lo que vamos a ver, ¿no?, más adelante. Vamos a hacer el análisis, por ejemplo, de las evaluaciones de forma muy pormenorizada, pero también tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que hay empresas que no trabajan ni con uno ni con dos empleados, ¿no? Es más, hablamos, por ejemplo, de gigantes tecnológicos que tienen miles de empleados, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, no podemos hacer, pues, evaluaciones manuales, justamente en aras pues de abordar esta realidad donde el manejo de información es una constante y a veces se produce en grandes volúmenes, es que hoy la forma manual de medir un desempeño ya no resulta siendo la más óptima, ¿no? Hoy tenemos
soportes tecnológicos importantes como el Big Data, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que abordemos justamente estas tecnologías, es que vamos a obtener mejores resultados, porque de hecho el análisis va a tener pues otro entorno, ¿no? Pues bien, principales evaluaciones de desempeño, brevemente, solamente las vamos a mencionar para pasar a el ejemplo, ¿no? Tenemos la evaluación de competencias 360 que seguro muchos de ustedes lo han pasado, ¿no? O han evidenciado, ¿no? En algún momento. La persona evaluada está en el centro, por ejemplo, sin embargo, no le evalúa a una sola persona. De hecho, tiene compañeros de equipos, tiene al responsable directo, que en todo caso puede ser pues su jefe, ¿no? Tiene a un equipo a cargo, porque de hecho esta persona puede contar con empleados o personas que trabajen, ¿no? En su equipo de trabajo, y también puede haber la autoevaluación, que es aquella percepción, ¿no? Cómo yo evalúo mi trabajo, cómo es que yo me veo, ¿no? Entonces, es más, la evaluación 360 es una de las evaluaciones más usadas porque nos da justamente una perspectiva global, ¿no? A nivel de todos los actores que de alguno u otro modo interrelacionan con aquel personaje que está siendo evaluado, ¿no? De hecho, dista mucho, ¿no? De la evaluación subjetiva de una sola persona, ¿no? Que se puede sesgar por incompatibilidades, ¿no? Dentro del trabajo. Pues bien, tenemos también aquella evaluación por metas, que está siendo otra de las evaluaciones que están justamente siendo más abordadas ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya les manifestaba, una cosa era evaluar en entornos presenciales, donde de hecho hay herramientas que funcionaban bastante bien, y otra cosa es evaluar en entornos virtuales o en entornos digitales donde no vemos a las personas de manera pues constante, ¿no? Entonces, la evaluación por metas, de hecho, ha significado para muchas organizaciones una nueva forma de evaluación, ¿no? Pues bien, sin embargo, estas pues se enmarcan en objetivos, ¿no? Los objetivos SMART, que tenemos pues el que sean pues específicos, medibles, alcanzables, ¿no? Relevantes y que tengan un tiempo de vigencia. Pues bien, es importante reconocer el alto desempeño, pero este también se va a dar en la medida, ¿no? Que se aborde aquella estrategia de negocios, que se midan pues los resultados, que se comparen, ¿no? Y que obtengamos los indicadores que nos lleven pues a evidenciar si vamos por el camino correcto o no, si se están logrando los objetivos o no. Y es que hoy hablamos, por ejemplo, de resultados y de objetivos en los trabajos que se vienen realizando, ¿no? En los entregables. Los colaboradores o los empleados ya no se puede, al menos en un 100%, no podemos pues visualizarlo. De hecho, hay colaboradores que sí realizan trabajo presencial porque es indispensable, por ejemplo, el área de producción, ¿no? Pero hay otras áreas que siguen trabajando remotamente y probablemente lo sigan haciendo, ¿no? Entonces, justamente esas áreas que están enmarcadas en el ámbito remoto es que están siendo evaluadas por metas, por resultados o por objetivos, ¿no? Pues bien, tenemos esta herramienta que es el Nightbox, ¿no? O 9 cajas, ¿no? Que justamente es la fusión o el híbrido entre las dos anteriores, entre la 360 y entre la evaluación, pues, por metas, ¿no? Y lo que nos permite es tener un detalle importante, ¿no? De dónde ubicamos a los colaboradores, ¿no? Claramente, tiene pues dos puntos o dos factores importantes de evaluación, como es pues el desempeño y el potencial, ¿no? En la medida que este se aleje del punto cero, justamente tenemos pues la parte verde, ¿no? Lo contrario al punto cero, ¿no? O sea, a la casilla roja es el verde, ¿no? El más oscuro, que es el top talent, ¿no? O el mejor talento, ¿no? Y en la medida que se acerque más a la intersección entre potencial y desempeño, justamente tenemos este cuadro rojo,
donde nos habla pues de un bajo perfil del colaborador e incluso, ¿no? Habla de que se puede considerar evaluar su permanencia dentro de la organización. Pues bien, este tipo de herramientas también nos permite realizar una evaluación de desempeño y clasificar a los profesionales, ¿no? Que trabajan dentro de las empresas. Pues bien, tenemos, de acuerdo a estudios realizados por Morgan Phillips, ¿no? Que es una consultora, ¿no? Eh, y nos habla justamente de lo importante que es la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño, indica, sería el segundo método más utilizado a nivel empresarial para evaluar pues, el talento laboral, con un 63,3%. Los aspectos evaluados con más frecuencia serían pues las competencias técnicas, que de hecho son indispensables para desarrollar algún trabajo, las preferencias de personalidad, ¿no? La motivación y el potencial de los trabajadores. Personalmente, me gusta investigar mucho, ¿no? Sobre los resultados de estos estudios, ¿no? Porque son consultoras que son pues especializadas, ¿no? En este tipo de información, ¿no? Pues bien, entonces vamos a pasar justamente a esta aplicación práctica, ¿no? Tenemos cómo aplicar de manera efectiva la evaluación 360 en una empresa, que es una de las más usadas, ¿no? Entonces tenemos la aplicación práctica en base justamente a una empresa fast food de comida pues rápida. Y tenemos en esa empresa a 4 colaboradores. Tenemos a Sofía, tenemos a Ana, tenemos a José y tenemos a María, ¿no? Las dos primeras, pues, realizan la entrega, ¿no? De comida, están en caja, ¿no? El cobro de comida y están en caja. Tenemos a José, que también está en otra caja, y a María, que hace la entrega de la comida. Pues bien, vamos a ver entonces. Lo primero que hay que hacer es definir las competencias que vamos a evaluar. Se tiene que definir la aplicación de criterios que se tiene que tener por personal. Es decir, vamos a determinar, por ejemplo, el tipo de competencias. Tenemos, por un lado, competencias funcionales, tenemos competencias comportamentales y tenemos competencias conductuales. Cada una de ellas, sin duda alguna, tiene competencias internas. Por ejemplo, las competencias funcionales abordan competencias como la responsabilidad, el cumplimiento en entregas, la planificación del trabajo, ¿no? La documentación del trabajo, etc. Competencias comportamentales, buenas relaciones interpersonales, que nos hablan justamente de aquel comportamiento que tenemos que tener, ¿no? El uso adecuado de los recursos, el liderazgo en equipo, el trabajo en equipo, etc. Tenemos también las competencias conductuales, que nos hablan justamente de aquel buen servicio al cliente, de la puntualidad, el compromiso institucional, etc. Sin embargo, es importante establecer, por ejemplo, estos cuadros. ¿Por qué? Porque todos los empleados, de hecho, no van a cumplir pues con las mismas competencias. Un ejemplo de ello, ¿no? Eh, Al cajero se le evalúa, por ejemplo, con responsabilidad, ¿no? Se le evalúa con calidad de trabajo, pero no se le evalúa, por ejemplo, la visión estratégica, ¿no? Pero de hecho, ¿no? Tiene otros factores más para evaluar, como por ejemplo las buenas relaciones interpersonales, ¿no? Que forma parte indispensable, por ejemplo, en sus labores, ¿no? Eso es indiscutible. Tiene que tener esas buenas relaciones interpersonales, ¿no? Porque va de cara en relación directa, por ejemplo, con el cliente, ¿no? Pero, por ejemplo, no se le evalúa el liderazgo en equipos, ¿no? Porque más bien él es un integrante en el equipo de trabajo. Se asume que de repente hay un líder, ¿no? Que conlleva pues a todos estos trabajadores, ¿no? A todos estos equipos de trabajo. Entonces, en la medida que determinemos estas competencias y quién va a tener estas competencias para la posterior evaluación, es que vamos a poder determinar, ¿no? La evaluación por los criterios y dependiendo del personal. Pues bien, este es un ejemplo. Vamos a también a tener que definir la escala, ¿no? Y ustedes
Muchos de ustedes seguro en algún momento han tenido pues que llenar, por ejemplo, encuestas o poner una calificación a algo, ¿no? Y tenemos estas escalas, ¿no? Tenemos desde el 1 al 10 un ejemplo, ¿no? Y los criterios, ¿no? Muy deficiente, deficiente, malo, regular, aceptable, muy bueno, sobresaliente, etc. En algún momento todos hemos pasado por este tipo de calificación, ¿no? Entonces, indica allí, por cada sección existen 4 métodos de evaluación, ¿no? Estamos hablando de la 360. La autoevaluación, que es evaluarse a sí mismo, ¿no? Sobre el trabajo que uno realiza. La evaluación por iguales, que es justamente con nuestros pares, ¿no? Con nuestros compañeros. La evaluación por superiores, que es la evaluación de los jefes, ¿no? Y la evaluación por subordinados o por aquellas personas que trabajan dentro de mi equipo de trabajo, ¿no? Pues bien, tenemos entonces que más o menos esta es la elaboración del formato frente a lo que se va a usar para hacer pues la evaluación. Recordemos que este tipo de formatos es por cada colaborador. Lo estamos haciendo de manera bastante personalizada, minuciosa, para que se visualice, ¿no? Cómo es que se realiza este tipo de evaluaciones. Sin embargo, sabemos que en organizaciones más grandes no se podría hacer pues uno por uno, ¿no? Definitivamente se tendría que utilizar tecnología porque si no pues no acabaría, ¿no? Entonces tenemos ahí secciones, las competencias funcionales, que ya lo veíamos en el primer cuadro, las competencias comportamentales y las conductuales. Tenemos allí la calificación total y los criterios de calificación. En las competencias funcionales se puede llegar pues a indicar en qué consiste, ¿no? Hablamos de responsabilidad, pero ¿en qué consiste? ¿No? ¿Qué debería o qué conlleva la responsabilidad? Hablamos de cumplimiento de entregas, pero también, o sea, ¿qué es lo que determina el cumplimiento de entregas, ¿no? La planificación, por ejemplo, de estrategias. Pues bien, entonces, en la evaluación 360 tenemos la autoevaluación, tenemos la evaluación por iguales, ¿no? La evaluación por superiores, la evaluación por subordinados y la calificación promedio, ¿no? Pues bien, tenemos entonces aquí que dentro de las herramientas utilizadas para evaluación tenemos justamente los formatos, ¿no? Que de hecho muchos de estos formatos pues ya están automatizados, ¿no? Solamente les estoy mostrando a modo de ejemplo. ¿Automatizados por qué? Porque hay empresas que manejan una cantidad importante de data. No pueden darse el lujo de estar haciendo este tipo de formatos uno por uno, ¿no? Pues bien, entonces tenemos allí el formato que más o menos se utiliza, ¿no? Para hacer la evaluación. Esto sigue, ¿no? Del formato pues anterior. Tenemos allí otro formato frente a la evaluación de desempeño, ¿no? Y nos habla justamente de que, así como hemos hecho esa escala del 1 al 10, también puede ser del 1 al 5, ¿no? Dependiendo. Pues bien, otra herramienta que se utiliza mucho, por ejemplo, para el procesamiento de esta información, porque de hecho nos provee un análisis mucho más óptimo, es el Google Forms, ¿no? Que nos permite pues tener información bastante rápida, pues al término del llenado, ¿no? De esta plataforma, ¿no? O de esta herramienta, pues inmediatamente contamos con la información, ¿no? Pues bien, entonces, vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, los análisis de datos, ¿no? Vamos a empezar. Pues bien, hablábamos que teníamos pues competencias funcionales, ¿no? Tenemos en el lado derecho a los 4 colaboradores, ¿no? Tenemos a Sofía, tenemos a Ana, a José y a María. Y justamente tenemos aquellas competencias funcionales de responsabilidad, de cumplimiento de entregas, planificación, ¿no? Documentación de trabajo, visión estratégica y orden en el trabajo. Pues bien, de hecho, cada uno cuenta con una calificación. Se tiene también el promedio, ¿no? De los cuatro integrantes de este equipo y tenemos que el promedio va en 8,5 de los 4. Pues bien, ustedes saben también de que para poder hacer la medición se requiere de un semáforo, ¿no? Es importante, ¿no? Establecer en qué medida, ¿no? Se está haciendo el logro de objetivos y para eso necesitamos el semáforo.
tenemos allí que la puntuación da en 8,5, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde ubicamos 8,5? Lo ubicamos en aceptable, ¿no? Pues bien, es así que se va estableciendo justamente si estamos dentro de lo correcto o no. Ahora, depende de cada empresa también establecer hasta dónde para ellos es aceptable o no. En este caso, ¿no? Ha puesto rangos, ¿no? Que va desde 8,1 hasta 9, ¿no? Entonces, hasta ahí es aceptable. Ahora, ¿qué pasaría si llega pues al 8 o baja del 8? Estaría en regular. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener justamente estas especies de semáforos al momento de realizar el análisis de datos? Que me permite, si es necesario, cambiar la estrategia de trabajo, tomar otro tipo de decisiones, porque sin duda alguna algo estaría fallando, ¿no? Si me encuentro por debajo de ese límite, ¿no? Pues bien, esto está, por ejemplo, dentro de las competencias funcionales. Pues bien, tenemos las competencias comportamentales. Igual, tenemos el mismo cuadro para el lado derecho, ¿no? Con los 4 actores, ¿no? Con las 4 personas que forman parte del equipo, y tenemos un promedio de 7,4. ¿Dónde ubicamos ese 7,4? Lo ubicamos en regular. Entonces, ese semáforo, de hecho, me da luces de que algo está fallando y tenemos que evidenciar qué cosa es lo que falla justamente para poder, pues, cambiar, ¿no? Tenemos también las competencias conductuales y igual, de la misma forma, tenemos a todo el equipo de trabajo, a las 4 personas involucradas y tenemos un promedio de 8,2, ¿no? Entonces, tenemos que se enmarca en este ámbito de aceptable. El semáforo lo tiene allí como aceptable. Ahora, ¿cuál es el punto? Que en ninguna de las evaluaciones de las competencias que se está evaluando llega a ser excelente, ¿no? Y mucho va a depender del objetivo que quiera lograr también la empresa. Porque si la empresa solamente pone como mínimo que sea aceptable y de repente no tiene interés en que lleguen hasta el excelente, entonces ellos lo aceptarán y no establecerán ninguna toma de decisiones. Pero si la empresa ya desde el aceptable lo ve como enmarcarse de repente en un ámbito de preocupación, ¿no? Porque tenemos que mejorar, es que se va a tomar otro tipo, pues, de acciones, ¿no? Pues bien, tenemos entonces, ¿no? Que acá tenemos, contamos, por ejemplo, ya con el resumen, ¿no? Tenemos las competencias funcionales, que es el 8,5, ¿no? Que es aceptable, los comportamentales, que es 7,4, que es regular, ¿no? Y los conductuales, que es 8,2, que es aceptable, ¿no? Entonces, en base a esto, es que la empresa va a adoptar justamente aquella toma de decisiones. ¿Por qué? Porque, de hecho, ya tiene información de cómo está la evolución de sus actividades, pero también a dónde quiere llegar. De repente, la empresa quiere que como mínimo estos resultados salgan por encima del 9,1, es decir, que tengan ese marco de excelente. Entonces, con los resultados que hoy evidenciamos, de hecho, no están en este rango o en esta posición. Producto de ello, se deberá pues abordar una nueva estrategia de trabajo o, en su defecto, investigar por qué ninguna de estas evaluaciones, ¿no? De competencias llegan a excelente, ¿no? Pues bien, tenemos un ejemplo de cómo es que se visualizan las competencias, por ejemplo, de Sofía, ¿no? Una de las integrantes del equipo de trabajo. Tenemos allí los promedios, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sofía en responsabilidad llega a 8, pero el promedio debe ser 8,5. Entonces, vemos que definitivamente pues a Sofía le falta, ¿no? Le falta para llegar a ese promedio. Vemos que en cumplimiento de entregas, ¿no? El promedio es 8,6, pero Sofía está llegando a 9, es decir, tiene un resultado mejor del que debería de tener, ¿no? Incluso se enmarca en este ámbito óptimo, ¿no? Tenemos la planificación, por ejemplo, de trabajo. El promedio es 8,2 y Sofía está en 8, ¿no?
De hecho, no está mal, pero puede llegar pues a este espacio de evaluación óptima, ¿no? Tenemos la documentación del trabajo donde sí se visualiza, ¿no?, una diferencia pronunciada, ¿no? Porque Sofía pues tiene 7 y el promedio es 8,3, ¿no? Entonces, estos cuadros, esta data, sin duda alguna, me permite obtener información relevante, ¿no?, a nivel de cada empleado, a nivel de equipo, a nivel de área, ¿no?, y a nivel en general organizacional, ¿no? Tenemos también la visión estratégica, ¿no? Tenemos que Sofía tiene una puntuación de 8 cuando el promedio en realidad es 9,3, ¿no? Entonces, como visión estratégica como que no tiene muy desarrollado, ¿no?, esta competencia, ¿no? El orden del trabajo justo es lo que da, ¿no? En el promedio y es la calificación de Sofía, ¿no? Pues bien, lo mismo pasa con José, ¿no? Es la misma figura, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, donde hay pues un desfase grande en iniciativa, ¿no? Mientras que José tiene 7, el promedio es 8,2, ¿no? Eh, incluso en orientación al cliente, José supera, ¿no?, el promedio, lo que de hecho constituye en que esa competencia la tiene bien desarrollada, ¿no? Tenemos María, ¿no? Vemos que hay una diferencia bastante grande con el compromiso institucional, ¿no? María tiene 6 y el promedio es 7,3, ¿no? Entonces, de hecho, hay una competencia allí que no está siendo bien desarrollada, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, sin duda alguna, constituyen una base sólida para evaluar el desempeño de los empleados. Vemos allí otra forma también, ¿no?, de evaluación, donde, de hecho, por ejemplo, la parte roja nos habla de los promedios, mientras que la parte azul es del colaborador. Vemos que en el compromiso institucional ANA supera, ¿no?, el promedio normal, ¿no? Y en general casi todo, salvo aceptación de críticas en lo que está menos, ¿no?, su calificación. Pues bien, ¿cuál es la conclusión o a qué concluimos, ¿no?, con esta información? Que de hecho la hemos hecho muy pequeña, ¿no? Recordemos que en realidad los volúmenes de información que se manejan son mucho más amplios, ¿no? No estamos mal, pero definitivamente podemos estar mucho mejor, ¿no? Esto definitivamente se marca pues dentro del ámbito de establecer, ¿no?, nuevas actividades, mejoras, ¿por qué no?, de repente en capacitaciones, ¿no? Eh, o cómo se está desarrollando, por ejemplo, el clima laboral, ¿no? En realidad, cuando hay un déficit de competencias, se debe pues a múltiples factores, ¿no? No solamente por un factor. Habría que evaluar cuál de ellos influye para que esta competencia no se dé en la mejor medida, ¿no? Pues bien, entonces, evaluación solamente de José. Vamos a ver solamente a José, ¿no? Vemos allí las competencias funcionales de José, se evidencia, ¿no?, una clara diferencia, por ejemplo, en la planificación del trabajo. Otra diferencia tenemos en visión estratégica, ¿no? Algo está pasando. Recordemos que el ámbito de evaluación de desempeño también se enmarca, ¿no?, por abordar actividades, por ejemplo, de capacitación, vitales, ¿no? Y las capacitaciones, si bien es cierto, sabemos pues que en gran medida se dan por equipos de trabajo, hay capacitaciones que también se dan de manera individualizada, ¿no? Pues bien, tenemos allí las competencias comportamentales, ¿no?, de José, que tiene mucho que ver, ¿no?, con el relacionamiento con el cliente y que es vital, ¿no? Ahora, ¿dónde hay de repente una separación grande entre lo que se quiere llegar a obtener de José y lo que obtiene José, ¿no? En la iniciativa. De repente, si él tiene el puesto de cajero, no es una persona que pregunte mucho o que le solicite información al cliente, y eso es vital dentro de las operaciones que este personaje pues tiene, ¿no?, dentro de la organización. De hecho, destaca más en adaptabilidad, ¿no? Pues bien,
Tenemos en competencias conductuales, ¿no? Vemos una separación importante en el buen servicio al cliente. Algo está fallando, algo está pasando, hay que tomar medidas inmediatas debido al rubro, ¿no? Fast food. Es importante que se aborde rápidamente, ¿no? Un cambio frente a esa actitud, ¿no? Tenemos puntualidad en la llegada, ¿no? No es puntual, ¿no? Lo que puede también acarrear con la insatisfacción del cliente porque al haber pues un recurso humano menos, de hecho no se les está atendiendo dentro de la hora de inicio, por ejemplo, ¿no? Pues bien, tenemos entonces que dentro de aquella evaluación por metas o por indicadores, ¿no? Ya sabemos que esto está representado por porcentajes, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, a los 4 colaboradores y tenemos ya la evaluación que engloba tanto a la 360 como a la evaluación por metas en este Nightbox, ¿no? Esta herramienta Nightbox o 9 cajas, ¿no? Pues bien, vamos a pasar entonces a la parte de casos prácticos. El modelo de evaluación de desempeño de Google y Coca-Cola. Pues bien, aquí diremos que los directivos de ambas corporaciones creen que no sirve de mucho establecer objetivos al inicio del año y esperar hasta el final para revisarlos. Por tanto, proponen pues un modelo de evaluación de desempeño cada vez más dinámico, basado en revisiones trimestrales, como es el caso de lo que realiza Google, ¿no? O incluso mensuales, como es el caso de lo que realiza pues Coca-Cola, ¿no? Y es que el tema de las evaluaciones depende mucho de las empresas, depende mucho de la coyuntura que abarcan. Muchas empresas han cambiado la forma de evaluar a sus colaboradores. Si antes de repente se hacía pues semestral, hoy no, hoy se hace trimestral o incluso mensual, ¿no? Pues bien, en base a General Electric, la multinacional estadounidense, ¿no? Ha optado por sustituir las evaluaciones anuales por un sistema de check-ins constantes, mediante los cuales los gerentes pueden asegurarse que las contribuciones o inconvenientes son abordados en el momento. Si evidencian algo, no esperan, ¿no? A que termine pues el mes o a que termine los 3 meses o 6 meses de evaluación. No. Si evidencian algo, inmediatamente se genera un cambio. Y es que justamente en eso cae, ¿no? Y reincide hoy el uso, por ejemplo, ¿no? De metodologías ágiles, donde los cambios ayuden rápidamente a mejorar un escenario, ¿no? Que de hecho les puede significar, pues, pérdidas, ¿no? Pues bien, tenemos a, muchos de ustedes de repente conocerán a esta consultora Deloitte, ¿no? Los directivos de Deloitte, empresa líder en servicio de auditoría y consultoría, ¿no? Y asesoramiento de transacciones, creen firmemente que gestión del desempeño debería centrarse en reconocer un buen rendimiento y no en los aspectos negativos, ¿no? Esta multinacional financiera basa modelos de evaluación de desempeño en el futuro, evitando estancarse demasiado en las fallas del pasado. Y es que algo que hoy en día cobra vital relevancia es que justamente las evaluaciones del desempeño resalten mucho más por lo bueno que por lo malo. Es decir, que logren evidenciar lo que está bien hecho para repotenciarlo. Y si de hecho hay pues falencias o hay algo negativo, ¿no? No sea lo que más destaque en un informe, sino más bien mejorar lo que de hecho está que cojea o lo que falta reforzar, ¿no? Anteriormente, las empresas hacían sus evaluaciones y lo primero que se destacaba era lo malo, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba haciendo mal? ¿Por qué los números estaban en rojo? Y de hecho hay que hacer un análisis en base a eso. Sin embargo, hoy se habla más de poder repotenciar lo que está bien hecho y si hay algo en negativo, si hay algo que le falta mejorar, claramente abordarlo, ¿no? Pero lo importante es resaltar lo que está bien para seguir pues repotenciando, ¿no? Pues bien, bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.